Damos inicio entonces. Esta clase veremos el análisis de resultados con el programa. También un poco revisaremos los errores y edición de armados en columnas, en vigas, el dimensionamiento de fundaciones. En la anterior clase verificamos nuestra estructura ante los requerimientos normativos exigidos por normas en cuanto a modos de vibración, derivas. Entonces, en función a eso, determinamos que la geometría propuesta es adecuada. Para revisar resultados en los diferentes tipos de elementos, el programa nos permite revisar esfuerzos, tanto en columnas, en vigas, también en muros. Estos nos permiten tener una idea del comportamiento que tiene la estructura. Entonces, para esto, primero iniciamos con nuestras columnas. Para revisar los diagramas en columnas, es importante e interesante hacer una comprobación de sus esfuerzos. Lo podemos hacer a través de la pestaña siempre que dice resultados. En el menú envolventes, la opción esfuerzos en columnas y tabiques. Y luego seleccionamos una columna o tabique en pantalla. Entonces siempre en la pestaña resultados tendremos habilitados nuevos menús que van desde el menú de envolventes, columnas, tabiques, vigas y muros, losas casetonadas, viguetas y fundaciones. El menú de fundaciones es similar al que tenemos en el menú o en la pestaña entrada de vigas. Eso quiere decir que podemos dimensionar y editar las fundaciones también desde la pestaña entrada de vigas. Pero siempre para revisar esfuerzos debemos recurrir a la pestaña resultados para revisar los esfuerzos. Entonces tenemos el menú envolventes que nos permite visualizar los esfuerzos tanto en vigas, revisar la malla que tiene el programa, verificar la flecha entre los puntos, esfuerzos en columnas, distorsión en columnas, desplazamiento máximo en pilares, esfuerzos en muros, y también podemos visualizar el modelo de cálculo en 3 dimensiones. Entonces, para revisar esfuerzos en columnas y tabiques, seleccionamos la opción esfuerzos en columnas y tabiques. Seleccionamos una columna, digamos esta, columna 50 por 50, la columna número 8. Sobre pantalla hacemos clic y tenemos ya el diagrama de esfuerzos en esta columna. En esta nueva ventana, al lado izquierdo tenemos un gráfico representando la variación de los diferentes esfuerzos. Al lado derecho tenemos qué tipo de esfuerzo estamos visualizando. En este momento tenemos activado el axil y el momento en dirección Y. Podemos revisar axiles, momentos en X o Y, cortantes y momentos torsores. Lamentablemente, a través de esta ventana solamente podemos visualizar los esfuerzos en nuestras columnas a través de hipótesis. El programa aún no nos permite visualizar los esfuerzos a través de combinaciones. Entonces solamente podemos ver a través de hipótesis, puede ser peso propio, cargas permanentes o sobrecargas de uso. En columnas es crítico siempre revisar lo que denominamos bajada de cargas. Esto nos dará una pauta si nuestro modelo se encuentra ejecutado correctamente. Entonces sí, solamente revisamos los axiles de nuestra columna a través del peso propio, de la hipótesis peso propio, y con el cursor nos desplazamos por toda la altura de la columna. En la parte inferior me indica el nivel en el cual me sitúo con el cursor. Puedo ver que el axil se va incrementando desde el piso superior y tengo el valor máximo en la base. Esto me indica que este descenso o bajada de cargas está ejecutado de forma correcta. Entonces el modelo que yo tengo planteado, puedo asumir que no tiene ningún error. Si tengo ya acá axiles mayores, tal vez en pisos superiores, deberé revisar nuevamente el modelo para verificar algún tipo de error. Podemos revisar el axil por peso propio, por cargas permanentes también tenemos la misma situación. Cuando nos desplazamos en el cursor, al lado derecho tengo el valor. Para cargas permanentes en la base tengo un valor de 72.93 toneladas fuerza. Si quiero visualizar en el gráfico momento en X, momento en Y, también lo puedo hacer. Quitar el axil. Puedo revisar la variación de momentos que tengo en la altura de mi columna. Por sobrecargas de uso, por cargas de viento, por cargas sísmicas, a través de los diferentes modos. Por sismo Y también puedo revisar. Puedo quitar los momentos, verificar también las cortantes, cómo varían las cortantes en el caso sísmico.
Tendré en ese caso las cortantes mayores en este nivel en la planta 5, cortante en dirección Y. Los momentos torsores en las columnas usualmente son despreciables, valores cercanos a cero. Pues a través de esta ventana podemos ir revisando los esfuerzos de las diferentes columnas. ¿Qué pasa si revisamos esta columna número 22? De igual forma tenemos el descenso o bajada de carga de forma correcta, las cargas menores en los pisos superiores y las cargas mayores en los pisos. Si consultamos momentos en dirección X, también tenemos la variación de momentos con valores que nos muestra el programa en pantalla, momentos en dirección Y, un poco mayores. Es usual en edificios que los momentos mayores se presenten en los niveles superiores, ya que no tenemos grandes cargas axiales en la parte inferior de la columna, y esto, por así decir, produce un efecto, la carga axial, un efecto estabilizador. Entonces, cuando tengamos cargas axiales grandes, los momentos serán pequeños. En cambio, en los pisos superiores tenemos momentos grandes. Esto puede significar obtener dimensiones mayores de columnas en los pisos superiores, ya que los momentos, si tenemos momentos en una o dos direcciones, son mucho más desfavorables que tener momentos con cargas axiales grandes. Si tenemos tabiques con la misma opción, nos acercamos al tabique con el cursor, hacemos clic sobre este tabique o columna y revisamos sus esfuerzos. Y solamente podemos revisar a través de hipótesis. Ya se puede modificar el color del esfuerzo que estamos visualizando. También podemos incluir un factor si queremos que el programa multiplique los esfuerzos que nos muestra por un valor adicional, que si es que así lo requerimos. Podemos verificar también de los pilares circulares cómo se encuentran los esfuerzos. Y el programa genera de forma automática todas las hipótesis peso propio, cargas permanentes, sobrecarga de uso, las 8 hipótesis de viento que mencionamos que el programa genera de forma automática, sismo X y sismo Y. Presionamos terminar para salir de esta ventana. También, al igual que en las columnas, se puede revisar los esfuerzos en vigas. Las comprobaciones de resultados siempre se realizan desde la pestaña resultado. La comprobación de la ley de esfuerzos de las vigas se realiza desde la opción esfuerzos en vigas, que se encuentra en el menú envolventes. Y en vigas podemos consultar resultados, que son momentos flectores, cortantes, torsores. Y si tenemos obra calculada con sismo, aparecen dos tipos de envolventes, las no sísmicas y las sísmicas. Si se definen hipótesis accidentales, también se pueden visualizar. Entonces, nuevamente al menú envolventes, esfuerzos en vigas. Aparecerá una ventana flotante que me indica que puedo revisar las envolventes que el programa genera de forma automática a través de hipótesis o a través de combinaciones de diseño definidas por el programa. En mi caso queremos revisar los envolventes porque el programa toma en cuenta para el diseño de las vigas las envolventes. Entonces primero visualizaremos momentos, que el programa muestre momentos negativos y positivos. Las envolventes de las situaciones persistentes o transitorias, o las envolventes de las situaciones sísmicas también puedo visualizar. En este caso las dos. Envolvente de ambas hipótesis. También activamos la opción de consultar valores en pantalla y mostrar los valores máximos en la pantalla. La escala nos permite disminuir o aumentar el tamaño del diagrama visualizado en pantalla. Si presionamos aceptar, con el cursor nos acercamos a una viga, puede ser esta viga. Entonces de manera inmediata el programa genera de forma automática el diagrama de envolventes para esta viga de momentos. Entonces con el cursor puedo desplazarme por toda esta viga y aparece una ventana indicándome el valor mínimo, máximo, para el caso de sismo, para el caso en el cual no tengo sismo también, y la distancia a partir del origen de la viga en cual me encuentro. Puedo revisar los diagramas en toda la viga. Clic derecho sobre pantalla, puedo quitar, digamos, solamente revisar momentos por situaciones persistentes. Nuevamente hago clic sobre la viga y tengo generado el diagrama de envolventes sin considerar las acciones sísmicas. Aquí veré que el momento negativo en este apoyo izquierdo aparece el tramo de viga es
5,61 toneladas fuerza metro. Acá tengo 8,21 toneladas fuerza metro, y en la parte en el vano 4 toneladas fuerza metro. Así podemos ir consultando los diferentes valores. Si hago clic derecho sobre pantalla nuevamente, puedo cambiar, no visualizar momentos, sino ahora visualizar las cortantes. Hacemos clic sobre la viga y tenemos la ley de variación de los cortantes por situaciones persistentes, que no incluyen sismo. Pero clic derecho, cambiamos, que nos muestra ahora las cortantes producidas por acciones sísmicas. Y en el caso de sismos, siempre la cortante tiene un comportamiento diferente al caso de cargas persistentes. Nuestras vigas aparecerán en los apoyos cortantes positivas y negativas. O la cortante en este punto tiene una variación más o menos como la que se puede observar en pantalla. Podemos cambiar, visualizar también los momentos torsores, negativos y positivos, por situaciones persistentes o transitorias. Bueno, en esta viga tenemos valores bastante bajos de momentos torsores. Podemos consultar en esta viga perimetral, tal vez en nuestra viga curva, también tenemos momentos muy pequeños torsores. Nuevamente clic derecho sobre pantalla, y no solamente envolventes, también se puede consultar por hipótesis o a través de alguna combinación específica. Digamos esta combinación 1.2 de las cargas muertas más 1.6 de las cargas vivas. Y visualizamos los momentos y cortantes producidas solamente por esta combinación. Como tenemos el caso de vigas, para consultar esfuerzos en muros. Recuerden que nosotros modelamos nuestros muros a través de la opción muros, o la opción general que posee el programa. Esto se encuentra en la pestaña entrada de vigas. Porque para modelar muros de corte tenemos dos opciones: a través de pantallas o tabiques, esto en la pestaña entrada de columnas, o a través de la opción muros generales en la pestaña entrada de vigas. Entonces, para revisar esfuerzos en nuestros muros, igual recurrimos nuevamente al menú envolventes y la opción esfuerzos en muros. En pantalla hacemos un clic sobre este muro y tenemos acá el mallado que el programa utiliza. Recuerden que el modelo de cálculo que utiliza el programa para muros son elementos finitos triangulares. En esta nueva ventana se puede visualizar el tipo de visualización. En este momento estamos visualizando la discretización utilizada por el programa para el muro. También se puede visualizar desplazamientos. Y nosotros queremos revisar esfuerzos. Los esfuerzos verticales será el axil vertical. Si presionan el botón info, aparecerá un dibujo indicándonos que el axil vertical son las fuerzas en este sentido, y son positivas de tracción y negativas en compresión. Si traducimos estas fuerzas axil vertical en este muro, más o menos tiene una variación parecida a la de una columna. Los valores mayores se producen en la base. Y revisamos a través del código de colores o de escala cromática en la parte derecha los valores aproximados. Tenemos que para el valor verde tenemos valores menores a 6.3 toneladas por metro, y en la parte inferior los valores de color magenta tenemos un valor de 39.06 toneladas sobre metro. ¿A través de qué hipótesis podemos revisar esta? Puede ser peso propio, cargas permanentes, viento o sismo. Tampoco en esta opción podemos visualizar los esfuerzos producidos a través de combinaciones. Axil vertical, también se puede revisar el axil horizontal, que será la fuerza en ese sentido. Este será el valor positivo. También se puede cambiar al axil tangencial, que tenemos las fuerzas en ese sentido para esos elementos. El momento vertical será momento en ese sentido. Tenemos valores máximos cercanos a los apoyos, en este caso a las losas. Momento horizontal, el momento en ese sentido para el muro. Y se puede revisar el corte vertical y cortante horizontal.
Vemos el momento vertical. Tenemos valores acá cercanos a máximos a 0.37 toneladas metro sobre metro. En el caso de peso propio son valores bastante bajos, en cargas muertas también, en sobrecargas de uso son valores menores. ¿Qué pasa en nuestro caso sismo en X? Podemos ir revisando a través de los diferentes modos la variación que tiene estos momentos. Casi que seleccionamos momento vertical. A través del modo 2 tenemos valores un poco mayores a los que teníamos anteriormente en el caso de la hipótesis de peso. También, aparte de visualizar el esfuerzo, se pueden visualizar los desplazamientos producidos, también las tensiones. En el programa, en la parte de tensiones, se puede revisar tensiones horizontales, verticales, tangencial en el plano, tangencial vertical o tangencial horizontal. Y a través del plano izquierdo o derecho, que el programa genera dos caras para el diseño del muro, una cara izquierda y una cara derecha. Y por último, también nos ofrece las trayectorias de tensiones principales para el muro. En la parte inferior, en el caso de tracciones principales o tensiones principales, tenemos que líneas de color rojo simbolizan tracción y las de color azul compresión. No parece muy útil la información, pero siempre nos dará una pauta del comportamiento de nuestro muro. Aceptar para salir de esta opción. En el caso de las losas, para visualizar los resultados que el programa nos ofrece, debemos cambiar a la pestaña que dice isovalores. Haciendo un clic. Entonces en esta pestaña de isovalores nosotros tenemos lo siguiente. Isovalores nos presenta los resultados en losas macizas y losas reticulares, es decir, en losas bidireccionales también llamadas en plural. Para visualizar los resultados de una manera más clara e intuitiva en este tipo de losas, en CPK tenemos la pestaña isovalores, que nos presenta la información mediante una escala cromática, es decir, una escala de colores. Entonces, por defecto, ustedes seguramente tendrán una vista por defecto así. Entonces, en esta ventana flotante que aparece, que nos indica hipótesis y plantas, en este tipo de losas macizas y reticulares, porque si nosotros nos dirigimos en planta a la planta de la cubierta donde tenemos una losa unidireccional o nuestra losa de viguetas, el programa para este tipo de losas no presenta el diagrama de isovalores. Esto es por el modelo de cálculo adoptado. Recuerden que el modelo para este tipo de losas unidireccionales, ya sea vaciadas in situ, pretensadas o metálicas, el programa las modela como el elemento de barra en una sola dirección. Entonces, de estos elementos podemos consultar los resultados de envolventes similar a lo que teníamos en vigas. En cambio, losas macizas o reticulares tenemos los resultados a través de la escala cromática o escala de colores. Entonces podemos revisar, acá pueden revisar desplazamientos, los diferentes ejes en Z o el giro en X o giro en Y. Y a través de hipótesis, las diferentes hipótesis que tenemos en el programa, peso propio, carga permanente, sobrecarga de uso, las hipótesis de viento o sismo. O a través de combinaciones. Cuando tenemos las combinaciones para revisar desplazamientos, tenemos combinaciones sin mayoral. Entonces, si en esta losa estamos revisando los desplazamientos en dirección Z a través de la combinación cargas peso propio más cargas muertas más sobrecarga de uso, tenemos este comportamiento. Acá el código de colores me indica que en esta zona tengo un valor inferior, los valores de color magenta aproximadamente de 4.53 milímetros de desplazamiento en Z o desplazamiento vertical. Luego en el resto de losas tengo valores cercanos o tonalidades al azul, aproximadamente valores entre 2.8 hasta 2 milímetros de desplazamiento en dirección Z. Si ustedes presionan este botón, el programa genera unas isolíneas con valores aproximados. Con estas isolíneas tenemos una noción más precisa del comportamiento del desplazamiento. Entonces aquí me indica el programa, nos acercamos con el cursor que en todo
esta isolínea tengo una desplazamiento de Z aproximadamente de 2.4 milímetros. Por acá valores cercanos a 4.4, similares a los que me muestra el código de colores. También podemos revisar no solamente desplazamientos, que el programa presenta una opción bastante interesante cuando revisamos esfuerzos. Y en esfuerzos se puede visualizar, primero iniciaremos con el momento en dirección X. Entonces, para el programa, el momento en dirección X es el momento en esta dirección. Entonces, en el programa, por defecto, se posiciona X y Y. Entonces, si queremos revisar o realizar un prediseño de la losa, tenemos las combinaciones para el diseño de hormigón. Revisaremos una de las combinaciones más desfavorables para el caso de losa será la combinación de 1.2, el peso propio, más 1.2, la carga muerta, más 1.6, la sobrecarga de uso. Nos acercamos y a través de la escala de colores podemos revisar valores aproximados. Acá tenemos en los apoyos valores negativos, en el vano valores positivos. Entonces eso quiere decir que el comportamiento en esa dirección, los momentos de la losa varían de esta forma. Valores negativos en los apoyos, positivos en el vano. Vamos revisando entonces el código de colores o las isolíneas que generamos para visualizar los esfuerzos. Una opción bastante interesante que el programa puede generar es la opción de valores promediados en una banda. Tenemos este icono. Hacen clic sobre este icono. Nuevamente aparece otra ventana que nos indica valores promediados en una banda. Queremos visualizar esfuerzos, momentos en X a través de la combinación definida anteriormente. Y queremos que este ancho de banda tenga un ancho de 1 metro. Presionamos Enter. Y en pantalla, con el cursor, si estamos visualizando momento en X, entonces el comportamiento de los momentos será similar al que tenía dibujado anteriormente. Hacemos un clic en el punto inicial y con el cursor vamos arrastrando hacia el lado derecho. Entonces el programa de forma automática genera un ancho de banda de 1 metro. Y en este 1 metro el programa promedia los valores, integra los valores obtenidos de los isovalores. Entonces, si queremos verificar el diseño o revisar el diseño de la losa en 1 metro de ancho, los valores que nos presenta en este momento en pantalla, podemos utilizarlos. Clic derecho para cambiar, podemos revisar en otro tramo, hacemos un clic en el punto inicial, con el cursor nos desplazamos hacia el lado derecho y tenemos la variación el momento en este ancho de banda de 1 metro. Otra ventaja es que el programa, a diferencia también de SAP o ETAP, no considera los momentos en la intersección con vigas y en la intersección con columnas. En SAP es un poco más complejo interpretar resultados. Aquí en losas macizas a veces el programa presenta saltos en los elementos de área cercano a las columnas. Aquí nos ofrece un valor elevado, luego acá baja drásticamente. Entonces, en SIPE no tenemos ese problema. Vamos revisando momento en X, entonces a través de un ancho de banda de 1 metro. Si cambiamos a momento en dirección Y, tenemos la variación del momento en esta dirección en la losa. Igual definimos un ancho de banda de 1 metro. En este caso, como tenemos una variación en sentido Y, hacemos un clic en este punto y nos desplazamos hacia arriba. Entonces, en este sentido, de esta forma varía nuestro diagrama de momentos en losa y también tenemos los valores máximos positivos y negativos para realizar una comprobación o verificación del diseño que el programa efectúa. También se revisará cortante en dirección X en un ancho de banda de 1 metro. Revisamos la variación del cortante en un ancho de banda de 1 metro para esta losa. Del mismo modo, si tenemos la cortante en dirección Y, será la cortante en ese sentido.
Entonces es muy útil esta herramienta que nos permite integrar resultados, no solamente esfuerzos, también podemos integrar áreas o cuantías que el programa denomina así. Entonces cuando cambiemos o si cerramos por error esta ventana, también nuevamente revisar acá en losas casetonadas. Si por error cerramos la ventana para verificar los esfuerzos o desplazamientos, nos dirigimos a opción ver, hipótesis y plantas. Nuevamente tenemos esta opción. Entonces, aparte de visualizar desplazamientos, esfuerzos de dimensionamiento que el programa llama a los momentos que utiliza para el diseño. ¿En qué se diferencian esos esfuerzos de dimensionamiento de los esfuerzos que visualizamos? Que el programa toma ciertos promedios de un cierto ancho. No recuerdo muy bien, creo que un ancho de 1 metro. Entonces el programa no toma el valor máximo, digamos, del momento en un punto específico en la losa, sino que promedia este valor. Y este valor del promedio es el que utilizará para el diseño. Lo más importante será revisar las cuantías, que es la cantidad de acero por metro cuadrado que el programa nos puede presentar. Si revisamos la cuantía inferior en dirección X, en esta dirección, vemos que los valores máximos se producen en esta zona. Acá tenemos valores para mi losa de 1.59 centímetros cuadrados sobre metro. Entonces si tenemos 1.59 centímetros cuadrados sobre metro, si dividimos esto entre una barra de 3/8 o de 10 milímetros que tiene un área de 0.71, tenemos 2.24 barras. Si dividimos 100 entre 3 barras, eso mismo será una cuantía de barras de 3/8 separadas cada 30 centímetros. Entonces tenemos las cuantías aproximadas. Obviamente para el caso del refuerzo inferior en dirección X, las cuantías máximas se presentan en los vanos de la losa, en las partes medias. Si revisamos la cuantía superior en dirección X, tenemos que los valores máximos se presentan cerca a los apoyos. Entonces en este caso de cuantías en la parte superior, obviamente los valores máximos se presentan cercanos a los apoyos, las vigas o a los muros. Y también nos presentan sobre centímetros cuadrados sobre metros. Del mismo modo podemos revisar las cuantías en dirección inferior en dirección Y y superior en dirección Y. Utilizando la misma opción, también valores promediados en una banda, se puede obtener un promedio de estas cuantías. En este promedio se aplicará a un ancho de 1 metro. Si vemos el inferior en dirección X, también podemos obtener un promedio en un ancho de 1 metro de refuerzo. Esta herramienta, ¿para qué es útil en el caso en que nosotros estemos diseñando losas, tanto reticulares como macizas o losas de fundación? El problema surge a veces en el programa en los elementos cercanos a los apoyos, especialmente cercanos a las columnas o muros. El programa, si nos dirigimos a la pestaña resultados, envolventes y la opción dibujar malla. Esta es la malla que el programa utiliza para discretizar la losa. Pues como pueden ver, es esta malla de un color, una línea segmentada de color verde. Entonces usualmente para los reticulares el programa divide la barra intereje en 3 partes, pero siempre procurando que estos elementos tengan un tamaño menor o igual a 25 centímetros. Entonces esta es nuestra malla. Lo que sucede es en los elementos de apoyo que a veces las barras tienen tramos bastante pequeños, longitudes muy pequeñas. Entonces debido a estas longitudes pequeñas, esta barra al ser un elemento muy corto respecto a las otras, pueden generarse acá saltos en el programa, en la losa. Y esos saltos se pueden visualizar en los isovalores cuando visualicemos esfuerzos, digamos, momento en dirección X. En este caso, acá por ejemplo, ¿vean? Acá tenemos un salto. Los momentos de forma repentina tenemos un valor 0.20, 0.20, 0.47, 0.78 y en esta zona
un pico producido por ese mallado generalmente. Entonces eso en los resultados de armado se traduce. El programa a veces muestra, digamos, para una losa maciza que acá requerimos un refuerzo de diámetro 12 cada 20. Casi todo esto puede cada 20. Digamos, ese salto, el programa de forma automática considera ese momento para diseñar esta barra y comienza a deducir que aquí necesitamos diámetros de 25 cada 20, por decir un ejemplo. Entonces sabemos que este resultado no es real, sino que es producido por el mallado. Entonces, para uniformizar o tratar de solucionar este error que el programa presenta, nosotros promediamos los valores de momentos o de las cuantías en un ancho que consideremos prudente, puede ser, digamos, 1 metro. Y si hacemos este promedio, podemos obtener que acá no se requiere solamente por ese salto diámetro 25 cada 20, que son 1 o 2 barras usualmente el programa muestra. Entonces puede ser que acá se requieren diámetros de 12, digamos, separados cada 10. Algo un poco más coherente con el resto de refuerzos. Es usual que se presente ese problema en losas macizas, en planas, en losas reticulares también, en losas de fundación. Cuando tenemos vigas, generalmente rara vez se presenta. Cuando no tenemos vigas, en el caso de losas reticulares y en el caso de losas de fundación, bastante común este error. Y adicionalmente a la pestaña isovalores, también tenemos la deformada. La pestaña deformada permite visualizar un 3D de la estructura completa. Entonces, complementando la información proporcionada en la pestaña isovalores, se añade en CPK otra más para la visualización del edificio completo. Independientemente de la tipología de las losas, esta es la pestaña deformada. Y utiliza también una escala cromática para presentar la información. Entonces cambiamos a la pestaña deformada y tenemos una vista alámbrica del modelo. En este momento solo visualizamos los muros, tenemos las columnas, las vigas y también nuestra losa de viguetas pretensadas. A través de hipótesis o combinaciones, si cambia una combinación, digamos peso propio más carga muerta más sobrecarga de uso, puedo ver la deformada de toda la estructura. Y tengo el código de colores en la parte inferior también. Si quiero visualizar losas casetonadas y mixtas, presiono este botón. El programa genera en el modelo la visualización de ese tipo de losas. Esto usualmente a veces demora un poco debido al tamaño del modelo. Entonces, si en el caso de losas macizas o casetonadas o reticulares, el programa nos muestra el modelo de cálculo empleado para estas losas son barras en 2 direcciones. Para el caso de losas unidireccionales, una barra unidireccional. Y para el caso de muros son elementos finitos triangulares. Entonces puedo ver que tengo una deformación en dirección Z, más que todo por las vigas circulares. Esta zona. Acá puedo amplificar el factor de escala si lo tengo por defecto 100. Cambiarle un valor de 150 para ampliar un poco esta visualización. Ya puedo ver que sí, la deformada máxima en la losa se presenta en esa zona. Acá en el muro la deformada será casi cero porque es un elemento muy rígido. La deformación en el eje Z es prácticamente nula. Entonces puedo revisar por hipótesis o a través de combinaciones de carga. Lo interesante en hipótesis será visualizar, tenemos peso propio, cargas muertas, viento en X. Puedo visualizar el comportamiento de la estructura debido al sismo. Recuerden que nuestro primer modo de vibración era un modo traslacional en Y. Entonces al visualizar su deformada, veo que este se deforma efectivamente, tiene una deformación mayor
en la dirección Y. Mi segundo modo, recuerden, era un modo translacional en dirección X. Entonces, la deformada, de acuerdo a eso, tengo mayor deformación en la dirección X. Perdón, la dirección X. Mi tercer modo era un modo rotacional. Y también podré ver eso, si tengo una vista en planta, como las plantas rotan de forma... Puedo ver los diferentes modos que tengo en mi estructura, también las cargas, la deformada por la carga de viento en dirección X. Y puedo consultar si quiero algo más claro, revisar cómo se deforma a través de una animación. Hacemos clic en este botón animación, esperamos unos segundos, a veces el programa demora un poco debido a los elementos que tiene. Mientras más elementos tenga, demora un poco más. Entonces nos aparece una ventana, ¿verdad?, para revisar la animación. En este momento se encuentra un poco pesado debido a la complejidad del modelo, podemos dejar esto para más adelante. Entonces tenemos esta opción de deformada, que es bastante útil para revisar el comportamiento de toda la estructura ante diferentes cargas. Antes de pasar a la parte de comprobación y edición de armados, retornamos a la pestaña isovalores y tocaremos un punto muy importante, que son las deflexiones o flechas. Antes revisaremos algunos conceptos. Se denomina deflexión o flecha la distancia máxima entre la deformada de la viga o la losa y la recta que une dos extremos de dicha deformada. Algo muy importante de recordar será también que la deflexión o flecha es una deformación, por lo que representa un estado límite de servicio. Es decir, que una flecha excesiva no supone que la estructura sufra algún tipo de colapso, sino que perjudica la funcionalidad que ésta tiene, también en la comodidad y en el aspecto de la obra. El programa solamente calcula flechas instantáneas. El cálculo de flechas es bastante complejo, especialmente en el caso de losas, porque tenemos refuerzo en dos direcciones. En el caso de vigas, el programa sí calcula las deflexiones o flechas instantáneas y también las flechas a largo plazo, diferidas también llamadas, y para eso utiliza un método que se llama el método de Branson. Esto pueden consultarlo en la memoria de cálculo que el programa tiene. Entonces, si tenemos una viga o una losa apoyada sobre dos apoyos, como en esta figura, en la línea de color verde es la estructura sin deformación. Tenemos la línea del color rojo, que es la estructura deformada. Si trazamos un punto entre el apoyo del lado izquierdo y el apoyo del lado derecho, una línea de color azul, y medimos esta distancia. Entonces tenemos que esta es la flecha para mi viga o losa, 3 milímetros en este caso. Pero la flecha total será la sumatoria de la deformación también que sufren los apoyos. En el caso de columnas, esta deformación es casi cero, bastante pequeño, muros. Entonces en ese caso, se puede considerar como esta la deformación total. Cuando tengamos losas o vigas en voladizo, tenemos la misma situación, la línea de color verde de la estructura sin deformada, la línea de color rojo, la deformada de la viga y del apoyo. Entonces, en este caso, la línea que debemos trazar debe ser una línea tangente desde el apoyo. Esta línea azul es una línea tangente. Medimos esta distancia, esta será la deflexión o flecha para esta viga o losa en voladizo. Y algunos conceptos que el programa maneja, debido a que el programa nuevamente ha sido desarrollado en España, entonces adopta esa terminología española. Flecha instantánea será para el programa la flecha que se representa en el color rojo en esta figura, en la cual tenemos un gráfico de la flecha y el tiempo. Es la que se produce en el momento en el que las cargas actúan. Se calcula mediante las fórmulas de la elástica, considerando como inercia de la sección la inercia equivalente, que tiene en cuenta el esfuerzo al que está sometido la viga, las características del hormigón y la geometría de la sección. Esto en el caso de vigas. Entonces, una vez que nosotros quitamos el encofrado a la viga, comienzan a actuar las cargas de peso propio, cargas muertas, tanto de la viga como el de los elementos que apoyan sobre esta, como las losas, y se produce esta deformación, esta línea de color rojo. Luego, la flecha diferida será las líneas de color verde en la figura. Entonces, las flechas instantáneas tenemos desencofrado de la viga, el peso de los tabiques,
el peso del solado, esos son los revestimientos, estos se acumulan y tenemos la flecha instantánea total. La flecha diferida será en estructuras de hormigón armado, la que se llama producida por el efecto que se llama flujo plástico o fluencia en el hormigón, que cuando la carga permanece constante en un elemento de hormigón, ya sean columnas o vigas o muros, la deformación va aumentando con el tiempo. Pues esta será esta línea de color verde. La flecha total o plazo infinito es la línea de color rosado y es la suma de las flechas instantáneas más las flechas diferidas. Este término, si algunos no lo han escuchado, flecha activa, usualmente es el parámetro que maneja la norma española, el código técnico de edificación. Esta flecha línea de color azul me indica que es la que se produce a partir de la colocación de un determinado elemento constructivo en un momento determinado de la vida de estructura, es decir, es la deformación que puede dañar dicho elemento. Usualmente este código español, en el caso de vigas, no nos pide tanto verificar la deflexión por carga instantánea o a largo plazo. También brinda ciertos parámetros, sino que nos exige comprobar la flecha activa. Es decir, que esta flecha es la que puede provocar daño, especialmente en tabiques o en los revestimientos. El ACI no menciona tanto esta flecha activa, ¿no? Sino que menciona flecha más que todo instantánea y diferida. Flecha instantánea, diferida y la total. No habla tanto de la flecha activa. Esto en el caso de las vigas. En el caso de losas es bastante más complejo el comportamiento, como les mencioné. En ese caso, el programa no calcula de forma automática las flechas a largo plazo, tampoco flechas activas. Entonces, el programa la que muestra siempre es flecha instantánea. Y podemos multiplicar las flechas que el programa nos muestra en la pestaña de isovalores por un factor de amplificación. Ese factor nos permite estimar de forma aproximada las flechas activas y totales. Nuevamente, este libro de Florentino Regalado es un libro bastante importante que se llama Los forjados reticulares, que comentábamos en la anterior clase, libro dedicado al estudio de las losas reticulares o forjados reticulares. En el capítulo 19, que se llama Estimación de las flechas en forjados reticulares, este libro editado por CIPE, ya que el ingeniero Florentino Regalado, con su investigación también contribuye al desarrollo del módulo de losas. Nos recomienda ciertos valores para determinar a partir de la flecha instantánea el valor de la flecha total a plazo infinito, la flecha activa y la flecha también instantánea producida por la sobrecarga. Entonces tenemos un cuadro resumen. Si queremos garantizar en la losa la integridad estructural, la apariencia o el confort, debemos revisar las siguientes flechas. Si queremos garantizar la apariencia en la losa o garantizar la apariencia, entonces la flecha que debemos revisar en la losa es la flecha total a plazo infinito. ¿Y cómo obtenemos ese valor? Obtenemos multiplicando el valor de la flecha instantánea por 3 en el caso de losas macizas y por 2.5 en el caso de losas reticulares. Y la combinación que debemos revisar es la combinación pésima, es decir, cargas muertas más sobrecarga de uso. Bueno, el ACI tiene otros parámetros diferentes a los que nos recomienda, pero sería bueno seguir siempre estas recomendaciones. El ACI nos indica que debido a la deflexión máxima calculada en el ACI 2008 y 2011, depende del tipo de elementos. Serán para cubiertas planas, entrepisos que no soporten elementos no estructurales susceptibles a sufrir daño. En ese caso, la ACI nos indica que debemos revisar la deflexión inmediata solamente por la carga viva y limitar ese valor a la luz entre 180 y 360. Acá será el valor más crítico, ¿no? El entre 360. Esto con el afán de garantizar o no dañar los elementos no estructurales. Entonces, para verificar deflexiones en CIPE, necesitamos, digamos, una planta en la cual tenemos una losa maciza o una losa reticular. Cambiamos aquí el parámetro, visualización serán desplazamientos. Desplazamiento en Z, combinación peso propio más carga muerta más sobrecarga de uso. Revisamos desplazamientos en Z y tenemos la opción, este icono que nos indica flecha entre dos puntos. Lo presionamos, aparece una nueva ventana flotante que indica flecha entre dos puntos y esta flecha puede ser dos tipos, secante o tangente.
qué se refiere a la flecha secante o la flecha tangente? Se refiere a lo siguiente. Nuevamente utilizamos este gráfico. Entonces, para determinar la flecha de una losa o la flecha de una viga, en la cual tenemos dos o más apoyos, entonces debemos realizar, en este gráfico tenemos que los apoyos se desplazan, tienen la misma deformación. Pero ¿qué sucede si nuestro apoyo del lado izquierdo se desplaza un poco más arriba? Entonces debemos trazar una recta secante entre estos dos puntos y medir esta deformación al centro. Entonces, en este caso, la flecha será la flecha secante. La flecha secante la debemos utilizar para verificar las deflexiones en las losas macizas y reticulares, en los vanos de losas macizas y losas reticulares, que es este caso. Y cuando tengamos volados, entonces en ese caso aplicará la revisión de la flecha tangente. Losas en voladizo. Retornamos a CIPE para revisar la deflexión en los vanos de estas losas. Entonces seleccionamos losa secante, tenemos tres opciones. Podemos utilizar la opción que dice máxima relativa. Seleccionamos una hipótesis o una combinación. Si seleccionamos de manera, por defecto viene seleccionada la opción combinación pésima, el programa calcula de las hipótesis, las combinaciones, el efecto pésimo. Entonces no importa si acá está hipótesis o combinación seleccionada, el programa toma en cuenta la más desfavorable de estas dos. Y en esta casilla vendrá el factor de amplificación y desplazamientos que nos recomienda el ingeniero Florentino Regalado de la empresa SIP. Entonces, si queremos revisar la deflexión en losas reticulares o macizas, en este caso maciza, a plazo infinito debemos utilizar un factor de amplificación de 3. Entonces cambiamos acá el valor de 3. Entonces con este valor, para consultar la deflexión en pantalla, hacemos un clic en un punto inicial y trazamos hasta aquí. Entonces, en este momento el programa me indica que en esta losa, el cuarto vano, tengo una flecha secante. La luz de ese vano es 520 y la flecha es 0.971 centímetros. Y eso representa aproximadamente una relación, la luz, o sea, los 5.20 metros entre 536 me dan este resultado de la flecha. Y la combinación pésima para ese vano será carga peso propio más carga muerta más sobrecarga de uso. Si mal no recuerdo, la límite de deflexión en esta norma española es la luz L entre 400, creo. A flecha total a plazo infinito. Entonces vamos revisando acá. En este vano también podemos revisar. Tenemos un valor de L sobre 538. No solamente en ese sentido, también podemos revisar en sentido vertical la flecha. Bueno, acá ya tenemos una flecha de L entre 465, tal vez un poco el valor nos limita el sugerido L entre 500. Entonces la solución sería incrementar la rigidez de la losa, incrementando obviamente el espesor. En el caso de esta losa circular, yo creo que la deflexión máxima se produce si trazamos en ese sentido una recta y esto se encuentra como un voladizo. En este caso entonces debemos utilizar la flecha tangente, combinación pésima, y trazar una recta de esta forma. Aquí me indicará el programa que tengo una flecha L entre 688. Y debemos comparar entonces las flechas con las flechas admisibles por norma. En caso esta otra losa en voladizo también, trazamos un punto. Acá me dice que la flecha tangente tiene un valor de L entre 697. Como pueden observar, las opciones que el programa nos proporciona, las herramientas para revisar esfuerzos y deflexiones, son bastantes. Entonces, primero revisaremos las comprobaciones y armados
propuestas en columnas. Para eso tenemos los menús en la parte superior, columnas y tabiques o vigas y muros en el caso de vigas, pero tenemos dos iconos de acceso directo. Acá tenemos dos iconos. El primero nos sirve para editar los armados y revisar las comprobaciones. Hacemos un clic sobre este y seleccionamos una columna sobre pantalla. Una vez que el programa finaliza el cálculo, siempre todos los elementos que tienen algún error de comprobación o de armado, el programa muestra con color rojo. Si revisamos mis columnas, tengo aquí varias columnas de color rojo. Entonces puedo iniciar con esta columna. Hacemos un clic y aparecerá la ventana de edición de pilares. Este es el editor avanzado de pilares. Avanzado porque mejoró respecto a las versiones anteriores, especialmente desde la versión 2014. En esta versión 2016 también varía respecto a las versiones anteriores, 2015 y 2014. Tenemos en este dividido en varias partes. Al lado izquierdo tenemos las agrupaciones. El programa agrupa las columnas o pilares de la siguiente forma. Cuando tienen ambas dimensiones geométricas similares o esfuerzos similares, los esfuerzos son traducidos en armado similar. Entonces el programa agrupa esas columnas. Vemos en este momento la columna que he seleccionado, la columna C3. En la parte inferior derecha tengo un recuadro que me indica vista en planta los pilares. Entonces se marca un círculo de color magenta con la línea más gruesa que me indica que el programa está revisando la columna C3. Y también de forma automática se marcan la agrupación que el programa genera. Entonces esta columna C3 el programa la agrupa con la columna C2, C5, C19, C20 y C22. Entonces, debido a la simetría que tenemos en nuestro edificio, estas tres columnas obviamente creo que tendrán armado similar a esas tres columnas. Entonces la agrupación el programa genera de forma automática. Al lado derecho tengo un cuadro para la edición del armado. En este momento este es el refuerzo que el programa propone para no tener ningún tipo de error o obtenido a través de una iteración que el programa realiza. Estos son los armados propuestos. Entonces acá tengo los diferentes niveles, desde la fundación, planta baja, piso 1, piso 2, piso 3, piso 4, terraza, los niveles a los cuales se encuentra cada planta, la dimensión de mi columna, 40 por 60. También en esta opción puedo editar la dimensión, si yo lo veo conveniente. No será recomendable editar la dimensión en el caso que tengamos o estemos realizando un análisis sísmico, ya que los modos de vibración y propiedades dinámicas de la estructura dependen de la rigidez de los elementos estructurales. Entonces, si modificamos acá alguna dimensión, es necesario analizar nuevamente toda la estructura y revisar derivas, revisar modos, etc. Entonces puedo iniciar con la columna de la planta baja y piso 1. El programa me indica que esta columna tiene un armado de 4 barras de 20 milímetros en las esquinas, más 6 barras de diámetro 20 en la cara X, más 10 barras de 20 en la cara Y. El armado transversal o los estribos son cercos. El programa llama al cerco al estribo principal, es decir, al estribo más grande que tiene la columna. Ese será el cerco o estribo principal. Es de diámetro 10. Esto porque la ACI siempre propone un diámetro mínimo para los estribos de 10 milímetros. Entonces, para revisar el armado hacen clic sobre este icono y podemos aquí visualizar esta nueva opción, también solamente disponible a partir de la versión 2016. Aquí me indica que estamos viendo estribos de diámetro 6 milímetros, 10 milímetros. Tengo un estribo principal y también tengo ramas interiores. Entonces, en este momento, recuerden que el armado propuesto, acá, son 4 barras de 20 en las esquinas. Entonces tenemos 4 barras de 20 milímetros en las esquinas. En la cara X
tenemos 6 barras de 20, es decir, 3 barras en una cara y 3 barras en la cara opuesta. En la cara Y tenemos 10 barras de 20, o sea, 5 barras en esta cara y 5 barras en la cara opuesta. La separación de mis estribos es cada 15 centímetros. El programa dispone estas ramas de acuerdo a las configuraciones de armado definidas para columnas en el botón por posición. Las separaciones y las formas se definen en el botón por posición, aunque a través de esta ventana, en esta versión, podemos borrar los estribos propuestos por el programa y nosotros agarrar y dibujar un nuevo estribo con estas opciones que poseemos en esos botones. Si presionamos aceptar, modificamos y cambiamos de forma automática. Indicamos al programa que revise o verifique la comprobación acortante con esta disposición de estribos. Aquí presionamos actualizar cada vez que realicemos algún cambio del armado para que el programa realice nuevamente la comprobación. Si queremos, digamos, aumentar el diámetro de las esquinas, que no sean barras de 20, la última columna, la que tengo FS entre FB, me indica la cuantía geométrica. Esto en el ACI, la cuantía geométrica mínima, tengo un valor del 1% del área total de la columna. Si tengo una columna de 40 por 60, el 1% de esa área son 2400 centímetros cuadrados, el 1% serán 24 centímetros cuadrados de área de acero de refuerzo. Esta será el área mínima que el programa utiliza para disponer las barras en la columna. Acá me indica que tengo una relación en este nivel de 2.6, en los niveles superiores tengo la cuantía mínima, 1%, 1%, 1%. Este valor, la SEI recomienda que varíe entre 1% hasta un 6%. Lo recomendable constructivamente es que este valor sea entre 3 a 4%. Entonces cuando me sitúe en esta fila se marca con un color azul. Entonces aquí puedo modificar los armados. De momento no tengo diámetros disponibles debido a la configuración que tengo por defecto para mis barras. Entonces tengo un resumen de las comprobaciones para esta columna C3 en el nivel que va de planta baja hasta piso. Entonces en ese nivel tengo que en la cabeza, la parte inicial de la columna, de la cabeza será la parte inferior, no, perdón, la parte superior, y el pie será la parte inicial de la columna. Acá tengo el programa, el resumen de las comprobaciones efectuadas en esta columna. Tengo la referencia de la columna C3, puede ser cualquier otra referencia, la posición cabeza o pie, la parte superior o la parte inferior de la columna. Si cumple todas las comprobaciones de disposición de armado o las comprobaciones de armadura mínima o máxima, la columna sí las cumple. Las disposiciones de armado vienen lo referente a que si tengo muchas barras, las barras se encuentran muy pegadas, entonces acá tendré un mensaje de error. Si cumplo la cuantía mínima, que en este caso es 1%, sin sobrepaso del valor que tengo establecido, acá también me aparecerá un mensaje de error. Luego tengo la comprobación para estado límite de cortante. Entonces, de acuerdo a este refuerzo que actualmente acabamos de nuevamente definir, con ese refuerzo mi columna se encuentra trabajando a corte a un 64% de su capacidad en la cabeza, y en el pie, en la parte de abajo, un 49%. Este parámetro me indica que tal vez puedo disminuir el armado transversal de esta columna, pero siempre respetando las condiciones que la ACI me recomienda. Algunas condiciones serán que nunca puede ser la distancia entre eje y eje de estribos mayor o igual a 35 centímetros. Siempre debe ser menor o igual. Cuando tengo barras separadas más de 15 centímetros, entonces debo colocar un estribo secundario o un gancho para arrastrar esa barra, y las recomendaciones que se encuentran en la norma. También tengo las comprobaciones efectuadas para estados límite de agotamiento frente a solicitaciones normales. Aquí el programa me indica que en la cabeza se encuentra trabajando la columna a 65.6% de su capacidad con las dimensiones y el refuerzo propuesto. Pero en el pie tengo que se encuentra trabajando a 100.8% de su capacidad. Entonces, estamos pasando un poco la capacidad permitida por el programa, 100%. Otra columna me indican los criterios de diseño por sismo, que no tengo ningún problema tampoco. En los criterios por sismo cumple acá. Diseño por capacidad
este caso la norma boliviana no aplica, pero me indica que sí cumple. ¿Cuáles son las combinaciones más desfavorables que podamos utilizar para obtener este valor más desfavorable, el 100.8%, el coeficiente de aprovechamiento? Este coeficiente de aprovechamiento será el valor mayor del coeficiente de aprovechamiento por cortante o por solicitaciones normales. Si acá por corte tengo una capacidad de 120%, acá por solicitaciones normales 65.6%, entonces acá en esta última casilla aparecerá el máximo, 120%. Entonces el problema principal será el corte, no así la solicitación normal. En este caso es acá la solicitación normal 100.8, se replica este valor 100.8%. Luego las combinaciones más favorables serán estas. Acá tengo la normal, el momento en X, momento en Y, los cortantes. Tengo una casilla acá con una tabla que es el diagrama de equilibrio de esta sección. Este diagrama de equilibrio me indica la posición del eje neutro, el diagrama de tensión y formación del acero, del concreto, las resultantes de compresión en el concreto, compresión en acero en compresión y la resultante de tensión en los aceros traccionados. Y cómo se visualiza esto, las columnas se diseñan utilizando el diagrama de interacción. El diagrama de interacción, en el caso que nosotros tengamos una carga axial en un momento, si tenemos una carga axial, una normal n, y un momento en una dirección, entonces el diagrama axial tiene esta forma. Entonces todos los puntos que caen dentro de este diagrama me indican que mi columna cumple. Si tengo puntos fuera del diagrama, pues acá no cumple. Y cuando tenemos ya la presencia de otro momento adicional, momento en dos direcciones, el diagrama de interacción se transforma en una superficie de interacción. Entonces, para que la carga, este punto de carga, cumpla, debe encontrarse dentro de todo este volumen definido por esa superficie de interacción. Entonces, bueno, acá veo que este punto específico de carga sí se encuentra dentro, pero tengo otro punto que se encuentra fuera. Que al diagrama de equilibrio puedo visualizarlo. Tengo un punto bastante cercano a la curva. Cuando mi punto se encuentra justamente en esta curva o en esta superficie, entonces tengo un valor de 1. Ustedes recuerdan, tenemos un valor de el factor de aprovechamiento es 100.0, 100.8. Este valor se encuentra casi cercano a la curva, pero en sí sale un poco de este. Entonces en la columna no cumple. Algunos nos recomiendan que debemos mantener en columnas y en muros de cortante, mantener una relación de demanda-capacidad o el factor de aprovechamiento menor o igual al 95%, tomando un 5% como reserva de seguridad, porque sabemos que las columnas son elementos muy importantes. La falla de una columna es mucho más compleja que la falla de una viga. Entonces 95% será un punto cercano a la curva aquí. Pueden tomar ese criterio o el programa adopta directamente un valor de factor de aprovechamiento en el caso de columnas del 100%. Tenemos entonces su diagrama de equilibrio, también en las comprobaciones completas efectuadas por todas las combinaciones que tenemos. Tenemos 50 combinaciones generadas automáticamente. En la página 2 tenemos muchas más comprobaciones. Entonces, para cada combinación tenemos cada su diagrama también de equilibrio. No será necesario revisar una a una, ya que el programa nos indica directamente las más desfavorables. Y la última columna, si la presionamos, tenemos la verificación o las comprobaciones efectuadas en la columna o el pilar C3. Entonces tengo todas las comprobaciones, desde la parte superior, comprobaciones relativas al armado. Estas comprobaciones son bastante extensas, desde la versión 2014 también tenemos las ecuaciones utilizadas paso a paso, el procedimiento desarrollado por el programa, indicándonos qué artículos de la norma está realizando para verificar estos parámetros. Digamos, para la armadura mínima y máxima tenemos mayor o igual al 1%, menor o igual al 8%. El valor mínimo será 24 centímetros, nosotros estamos trabajando con 2062, que es menor también igual al máximo, entonces tenemos que cumplir.
Frente a cortante tenemos esta relación, este factor de eficiencia N. Si sacamos este factor en base al corte en dirección X, corte en dirección Y, nuestra sección trabaja al 0.056 y si traducimos esto en porcentaje es aproximadamente un 5%. Todas las ecuaciones referenciadas a diferentes puntos o parámetros de la norma. Para combinaciones sísmicas, acá tenemos 64%, los valores utilizados para esta comprobación. Estas comprobaciones detalladas nos facilitan bastante la interpretación. Podemos agarrar esto e incluir en la memoria de cálculo. Tenemos la opción exportar. Podemos exportar esto a formato PDF o formato Word. Ir agregando todos estos parámetros a una memoria de cálculo. O también nos permite revisar paso a paso las ecuaciones que el programa utiliza. Frente a la comprobación de solicitaciones normales, en caso de cuando no tenemos sismo, tenemos un valor de 44%. Y en caso de sismo, tenemos seguramente un valor de 1.008%. Esto traducido en porcentaje es el 100.8%. Todas las comprobaciones que no cumplen, en la columna estado tenemos un mensaje de error. En este caso solamente será este punto. Otros criterios por diseños por sismo, tenemos de la norma boliviana paso a paso también desarrollados. Y si solamente queremos ver las comprobaciones que no cumplen, seleccionamos esta opción, solamente el programa mostrará la comprobación que tiene algún problema o error. Entonces, si queremos ir optimizando el pilar, este pilar que tenemos un factor de aprovechamiento superior al 100%, lo correcto sería incrementar las dimensiones o incrementar el armado. Lamentablemente no puedo incrementar el armado debido a la limitación que tengo de la configuración de mi tabla de armado de columna. Aquí, a modo de ejemplo, puedo incrementar, digamos, el ancho. En vez de 40 a 45. Siempre que realicemos algún cambio en las dimensiones o armado, presionamos el botón actualizar para que el programa verifique nuevamente con las dimensiones de refuerzo propuesto esta columna. Bueno, con este ancho de 45 y 60 tenemos que nuestro aprovechamiento bajó a un 99.6%. Si presionamos el botón comprobación, no tenemos ahora sí ningún mensaje de error. Entonces, de esta forma vamos corrigiendo uno a uno los problemas que tengamos en las columnas. En este planta 3 tenemos un factor de aprovechamiento del 82%, 84, 85, 96.2, en esta columna C20. En el piso 4 podemos ir revisando el factor de aprovechamiento, tenemos 90, 96, 74, 95, 75. En la terraza vamos revisando el factor de aprovechamiento de 46, 58, 71%, 60. Si tenemos factores de aprovechamiento muy bajos, podemos disminuir la dimensión de la columna. Aquí podría ser, digamos, 40 reducida a 35 por 55. Digamos. Lo recomendable es que disminuir la dimensión de la columna a 5 centímetros como máximo a cada lado, y que esta reducción por lo menos se efectúe cada 2 o 3 niveles. Entonces, con estas dimensiones tenemos factor de aprovechamiento de 70, 88%. Tal vez podemos reducir el armado, aunque estamos cerca al límite con este valor. Entonces tenemos este armado propuesto para esta sección. 4 barras de 20, 2 barras de 12 en las esquinas X y 4 barras de 12 en las esquinas Y. Entonces vamos revisando los factores de aprovechamiento para ir optimizando tanto dimensiones como refuerzo en las columnas. A ver si proponemos ahora 30 por 50, tenemos factor de aprovechamiento también cercano al 86% del valor máximo. También podemos verificar las columnas de la parte central, las que tengo marcadas con rojo, revisar comprobación para ver cuál es el error.
Acá tengo nuevamente que se supera la capacidad en las combinaciones sísmicas. Tengo un factor de aprovechamiento 110%. Nuevamente sismo. Otra columna, la columna, aquí en la columna número, por esta combinación tengo una relación de 1.11, superior a 1. Entonces voy revisando nivel por nivel. En este caso en la base tengo el problema, tengo acá 111%, 107%, y puedo incrementar tal vez el ancho en mi sección a 55 por 55. Haciendo este cambio, si tengo que ya se cumpla el factor de aprovechamiento, valores cercanos al 95%. Entonces, también reviso mi armado. Si quiero puedo modificar este armado, modificar los estribos. Paso al siguiente nivel. Por nivel voy revisando factor de aprovechamiento cercano al 95%. Entonces estamos cercanos también al 95%. Entonces las dimensiones, necesaria disminuir las dimensiones, ya que esto me aumentaría la cantidad de acero. Es preferible aumentar pues, la sección, porque el concreto obviamente tiene un precio mucho menor al acero de refuerzo. Que en el piso 3 tenemos un factor 100%, pues tampoco es recomendable disminuir la sección. El piso 4 también 94, 95%, 99%. Y en la terraza podemos revisar también valores. En la terraza tenemos valores bastante bajos. Aquí tal vez puede ser una sección de 40 por 40 centímetros. Y con esas dimensiones y con este refuerzo, nuevo refuerzo propuesto por el programa, son 8 barras de 16. Tenemos un factor de aprovechamiento del 64% aproximadamente, 65, 66. De este modo vamos revisando todas las columnas, corrigiendo los errores de comprobación, también corrigiendo los armados. Aquí nuevamente iniciamos en la planta baja, tenemos nuevamente el problema del factor de aprovechamiento. Podemos incrementar armado, en mi caso no puedo debido a la limitación que tengo de mi tabla de armado, pero puedo incrementar la dimensión. 55 también. Este nivel también voy revisando el factor de aprovechamiento, 98%, cercano al 100. También 79. Y un poco disminuir los valores, tal vez aquí disminuir también la sección de la columna 45 por 45. Aquí 95%, en la parte superior también cambiar a 40 por 40. Y modificar el armado. Tal vez algunos quieren que el armado en la cara X sean 6 barras y estas 6 continúen desde la parte inicial hasta la parte superior, o solamente Y también puede ser 4 y que esto continúe desde la parte inferior hasta la última columna. Entonces, como ven, se puede editar los armados en la columna, podemos revisar las comprobaciones detalladas. También tenemos otras opciones adicionales en la parte superior. En este momento estamos trabajando con la opción edición sobre tabla. Estamos editando a través de estas tablas de armado, revisando comprobaciones. También se puede editar a través del cuadro de columnas que el programa genera. Uno de los planos indispensables a presentar en un proyecto o edificación de concreto armado será un plano llamado cuadro de columnas. En este plano se encuentran agrupadas las columnas de acuerdo a las dimensiones y armados similares. Entonces tenemos aquí las agrupaciones en la parte superior y tenemos una columna que nos indica el nivel y la cota a la cual se encuentra cada nivel. Entonces en este cuadro de armado viene resumido el armado de las diferentes columnas. Aquí será, digamos, una columna 40 por 60 con este armado.
Tengo 4 barras de 16 en la esquina, más 2 barras de 16 en la cara X, más 6 barras de 16 en la cara Y. Y los estribos armado transversal será una barra de 10 externa más una rama de diámetro 10 en la parte intermedia. También puedo realizar mi edición sobre esta tabla. Para eso tengo las opciones en la parte superior, digamos, de editar. Para editar armado longitudinal, vamos a editar esta, que sean 4 barras de 16 en las caras, cambiar el número de barras en la cara X, que sean también 4, puedo modificarlo. En la barra de Y puedo dejar 6. Y que este armado se mantenga, aquí me dice, desde la cara superior del forjado inferior hasta la cara superior del forjado superior. En cambio automáticamente en la tabla, en este cuadro, perdón, de columnas. También se puede editar el refuerzo transversal si ustedes así lo requieren. Nuevamente tenemos esta ventana que es bastante sencilla de utilizar. Podemos generar un estribo cerrado. Hacemos un clic en una barra en la esquina opuesta para generar un estribo cerrado. Un estribo genérico nos permite generar un estribo de cualquier forma. Digamos, si quiero generar uno aquí, otro aquí, otro aquí. Clic derecho y genero un estribo de esta forma. Puedo borrar los estribos con esta opción. Clic derecho, clic derecho. Introducir una rama recta con patillas a 180 grados. Introducir una rama recta con patillas a 180 grados. Introducir también una rama en forma de S o una rama cerrada. Puedo borrar estos estribos si yo requiero. Y tal vez con la opción estribo genérico, no sé si yo lo veo conveniente definir un estribo de esta forma. Puedo indicar al programa que revise esta disposición de armado, aceptar. Es que realice las comprobaciones pertinentes con el armado propuesto. La ventaja de utilizar este cuadro de columnas es que se pueden editar los solapes y los anclajes de las barras. Podemos indicar que este momento la barra longitudinal siempre nace en la parte superior. Si es que no modificamos este factor por defecto, nace en la parte superior del forjado. Aquí se puede indicar que este empalme tenga una longitud de 30 centímetros o modificar, digamos, un valor de 60. El empalme es calculado de forma automática por el programa. También podemos dividir y realizar un empalme o solape en la parte intermedia. Entonces tenemos muchas opciones que debemos ir ampliando. También en la parte de estribos, densificar alguna zona. Se puede cambiar la disposición del estribo en forma vertical, indicarle, debemos concentrar cada una distancia de 1 metro, estribos cada 10 centímetros, que es lo recomendable en caso de sismo. También 1 metro, 10 centímetros. Entonces tenemos muchas opciones para modificar a través de edición sobre el cuadro de pilares, o podemos retornar también edición de tablas. Otra opción será buscar pilar. Si queremos buscar algún pilar con una referencia específica, digamos el pilar C4, cuando tengamos muchos pilares queremos buscar alguno en particular. Rearmar agrupación. Bueno, si hemos modificado un parámetro en esa agrupación y queremos retornar al armado propuesto por el programa, presionamos rearmar. Rearmar todo es para retornar también si modificamos algún parámetro al armado propuesto por el programa. Despiece nos muestra el despiece en elevación de alguna columna.
De despiece podemos revisar las secciones, el refuerzo longitudinal, el refuerzo transversal, los empalmes, los solapes. Aquí se encuentra también el piso 1, las cotas de cada nivel de las vigas, los cortes a diferentes secciones. Aquí tenemos un corte E que está acá, corte de sección E. Y por último tenemos la tabla de refuerzo con las diferentes posiciones, los diámetros, el número de veces que se repite, la longitud y la longitud total. Cuando obtengamos planos, esto aquí el programa nos brinda la cantidad total de acero por barras o el peso total también por barras, incluyendo también un desperdicio. También se puede visualizar el refuerzo en 3D. Se pueden, como tenemos nuestro refuerzo longitudinal, los solapes, nuestro refuerzo longitud transversal. Y el último botón, el que conocemos, es para realizar la comprobación. Entonces, presionamos cerrar y salir de edición de pilares para salir de esta opción. Bueno, una vez que revisamos realizamos la edición de armado en columnas, para realizar la edición de armados en vigas, tenemos esta opción. Editar vigas, y con el cursor seleccionamos una viga, digamos esta viga o este pórtico. El programa denomina pórtico al conjunto de varios tramos de vigas. Bueno, si tenemos vigas marcadas de color rojo, entonces el programa indica que en esta viga hay algún tipo de comprobación que no se cumple. Retornamos nuevamente. Esta ventana es el editor avanzado de vigas. Este editor avanzado no se encuentra disponible en versiones antiguas del programa, tampoco cuando utilicemos versiones o normas antiguas. En las nuevas normas sí tenemos la opción del editor avanzado. En este editor tenemos en la parte izquierda, primero en la parte superior, tenemos unos iconos que sirven para la edición de los refuerzos. Este nos servirá para editar refuerzos longitudinales, para añadir, borrar, dividir alguna barra, introducir armaduras de piel, etc. Lo tenemos para editar refuerzo transversal, cambiar el diámetro de los estribos, cambiar la separación, cambiar la longitud que abarcan también los estribos. Otra opción importante será esta, que permite generar secciones en puntos especificados. Estas son secciones de corte. También tenemos editar armados, verificar comprobaciones, verificar flechas, consultar áreas de refuerzo. Y en la parte izquierda tenemos visualización. Estamos visualizando el grupo 5, la planta del grupo 5, el pórtico número 5. Tenemos una opción indicada acá que dice mostrar zonas de confinamiento. Esas zonas de confinamiento son las zonas que se denominan, usualmente abarcan 2 veces la altura de la viga. El programa muestra con líneas azules esas zonas de confinamiento. En el caso de que estemos realizando el diseño sísmico, esas zonas de confinamiento deben ser adecuadamente reforzadas. Luego también podemos visualizar esfuerzos en mi viga. Acá tengo un armado. En la parte inferior tengo momentos flectores, tengo también cortantes, momentos torsores. Selecciono aquí que quiero visualizar momento flector, cortantes y momentos torsores. Y quiero visualizar las envolventes producidas por situaciones persistentes transitorias o a través de sismos, si es que sí lo requiero. Es útil tener esos diagramas porque me dan una idea del comportamiento de los esfuerzos en la viga, tal vez donde debo reforzar un poco, donde puedo quitar algún acero, qué tipo de comprobación no verifica. La configuración, puedo tener esos diagramas debajo del pórtico, debajo de este gráfico. Puedo tener sobre el pórtico, aparecerán acá los diagramas.
También seleccionaré que puedo consultar valores en pantalla si me desplazo por el cursor, revisar valores de los diferentes esfuerzos y también que el programa me muestre valores máximos. Me mostrará aquí unas etiquetas con los valores máximos, tanto positivos como negativos. Algo muy útil también en el momento de realizar la edición de armados es tener una gráfica del área de armadura. En la parte inferior tengo esta gráfica de áreas de armaduras que me presenta tanto para armadura longitudinal como para armadura transversal. Entonces yo tengo mis 3 tramos, tengo los 5 tramos de viga aquí dibujados. El tramo entre la columna C6 y columna C7, entre la C7 C8, aquí tengo los apoyos C10, C11, aquí también tengo C11, C10, la columna C9, la columna C8, la columna C7, la columna C6. Entonces, estas curvas de color rojo son las áreas requeridas de cálculo. Yo tengo acá un valor de 0. Si no requiere armadura. Esta gráfica, esta curva, la parte superior, encima de la línea de 0, es el área superior. Aquí abajo el área inferior del refuerzo. Entonces en los apoyos, obviamente en las vigas, requiero mayor cantidad de refuerzo en la parte superior, entonces por eso tendré las curvas estas de color rojo más pronunciadas en los apoyos en la parte superior, y en el vano obviamente requiero mayor cantidad de refuerzo inferior. Entonces las curvas de color rojo son las que requiero por cálculo determinadas por el programa, y la curva de color verde son las curvas dispuestas en este momento a través de este armado. Entonces área requerida por área efectiva, la área colocada en este momento. Entonces, es destacar también que la curva siempre de color verde debe quedar por encima de la curva de color rojo. Si tenemos un momento que esta curva de color rojo, la área requerida es mayor que la efectiva, entonces el programa muestra un mensaje de advertencia o error. Tanto en la parte superior como en la parte inferior también se aplica lo mismo. Como sabemos, la armadura longitudinal proviene no solamente de los momentos flectores, sino también, el programa llama esfuerzos normales, en ese caso solamente utilizará momentos flectores para dimensionar. Pero también en la armadura longitudinal proviene si es que tenemos esfuerzos de torsión elevados. También se dispone una armadura transversal o estribos adicionales y también armadura longitudinal adicional. Entonces, estar en este momento podemos indicar visualizar con esfuerzos normales y torsión, solamente por esfuerzos normales o solamente por torsión. Aquí ya me doy una idea. En esta gráfica de esfuerzos normales producidos por momentos flectores y torsión, que requiero esta cantidad de acero. Aquí tengo valores aproximados, digamos del 10 centímetros cuadrados, 10 centímetros cuadrados, por acá tengo cercanos a 10, cercanos a 10. Solamente reviso esfuerzos normales. La cantidad de acero que requiero por momentos flectores tengo valores cercanos a 6 centímetros cuadrados aproximadamente. Entonces eso quiere decir que el restante 2 centímetros cuadrados lo requiero por torsión. Entonces esto me da también una idea que tengo momentos torsores un poco elevados en algunas zonas que requieren un refuerzo adicional. En el mismo caso, si cambio a armadura transversal, que el programa me muestra la cantidad de refuerzo en color rojo que yo requiero por cálculo y la cantidad de acero efectiva es la que tengo dispuesta en este momento. Tengo mi gráfica entonces de color verde que se encuentra muy por encima de la gráfica de color rojo. Puedo revisar por cortante y torsión, solamente por cortante o solamente por torsión. Son bastante útiles utilizar esas gráficas
me permiten revisar a simple vista donde requiero mayor refuerzo por flexión, mayor refuerzo por torsión, mayor refuerzo por corte. En vigas, ¿cómo hacemos para revisar si es que no se cumple alguna comprobación? El programa de manera automática traza unos círculos de color naranja achurados con color negro. Entonces aquí estos círculos indican que hay alguna comprobación que no se cumple en todo ese tramo de viga. Entonces, estos círculos de color naranja achurados o rellenos de color negro indican que hay alguna comprobación que no se cumple en ese tramo de viga. Para revisar la comprobación, nos dirigimos a la opción comprobaciones de estados límites último y estados límites de servicio, un punto pésimo, el punto más desfavorable. Hacemos un clic y nos situamos sobre la viga, sobre el tramo de viga. Nuevamente hacemos un clic, mostramos todas las comprobaciones que no se cumplen. Al igual que en columnas, tenemos una revisión detallada paso por paso de todas las comprobaciones efectuadas en la viga. Tenemos la comprobación a corte, donde tenemos un factor 0.37, 37% más o menos de la viga se encuentra trabajando a corte. Las solicitaciones normales, es decir, a momentos tenemos un 0.53 como factor de eficiencia o comprobación de resistencia a la sección. Obviamente si tengo valores mayores a 1, me muestra algún mensaje de advertencia o error. Compresión oblicua, es decir, por torsión, tracción longitudinal, torsión. Acá tengo un mensaje de error que me dice estado límite de agotamiento por torsión, separación entre las barras del armador longitudinal, de acuerdo a la ACI del año 2011, el artículo 11.562. Dice, el refuerzo longitudinal requerido por torsión debe estar distribuido a lo largo del perímetro del estribo cerrado con espaciamiento máximo de 30 centímetros. Es un error bastante común que reporta el programa. Si recuerdan ustedes, teníamos una viga de 30 por 50. Tenemos el ancho 30, la altura de mi viga 50 centímetros. Tenemos un estribo cerrado exterior. En la parte superior, el refuerzo superior, el refuerzo inferior. Cuando se requiere el refuerzo por torsión, este refuerzo debe distribuirse en el perímetro de la viga. Puede ser distribuido acá, de esta forma, acá, también. Pero lo que sí limita el ACI es que la separación, en este momento, si revisamos el armado de nuestra viga, tenemos un armado refuerzo superior y solamente tenemos refuerzo inferior. Y me indica que la separación entre esta barra y esta barra es mayor que 30 centímetros. Tengo una separación en sí de 36.9 centímetros. Mayor a 30 centímetros, que es lo que la norma exige. Entonces, para solucionar este error, puedo distribuir en la parte intermedia de la viga a modo de un refuerzo por piel unas dos barras, digamos, de 10 milímetros, lo mínimo 10 milímetros a lo largo de la viga. Si coloco estas dos barritas, disminuyo la separación más o menos a la mitad, digamos de 37 centímetros, serán unos 18 centímetros aproximadamente. Entonces, realizando esa operación, puedo eliminar este mensaje de error. Es un mensaje de error bastante común que el programa muestra. Para los que no están habituados un poco al término refuerzo por piel, es el refuerzo que se coloca en vigas. En la norma española nos indicaba que son vigas que tienen una altura mayor a 60 centímetros. Entonces, en ese caso, la norma española, en la antigua norma CBH 87 de Bolivia, que debemos disponer dos barras como mínimo, que pueden ser de diámetro 8 milímetros, como refuerzo por piel, esto para evitar la retracción en la viga. El ACI tiene otra forma de verificar. El ACI nos indica que debe ser
Si la viga tiene una altura mayor a 90 centímetros, entonces debe disponerse un refuerzo por piel y este refuerzo debe estar distribuido en la parte traccionada de la viga. El código, la norma en sí no proporciona la cantidad de refuerzo y qué diámetro debe tener, pero algunos autores recomiendan que este refuerzo debe ser por lo menos el área de este refuerzo debe ser por lo menos el 10% del área de acero traccionada, la separación menor o igual a 30 centímetros, la separación también menor o igual al ancho de la viga y distribuir este acero en la zona de tracción por fricción. Recuerden que si tenemos un momento que actúa en ese sentido, el eje neutro de la viga más o menos se encuentra ubicado en esta zona, eje neutro. Entonces esta zona se encuentra comprimida, el bloque de compresión al concreto, y esta zona traccionada. Entonces el acero debe distribuirse en la zona traccionada de la viga. CIPEC no tiene la opción de distribuir solamente en el área traccionada, pero sí podemos distribuir un acero por piel. El acero por piel en el programa siempre se distribuye de forma simétrica. Si queremos añadir una barra, será en la parte del medio de la viga. Si queremos añadir dos barras, será distribuidos de forma simétrica siempre. Podemos revisar también el resto de comprobaciones para esta viga, que es bastante detallado. Nos ofrece la comprobación para todos los tramos. Tenemos 5 tramos, entonces serán 5 comprobaciones. Adicionalmente a las comprobaciones de estados límites últimos, a cortante, a flexión, disposiciones de armado, también tenemos la comprobación de las flechas, de estados límites de servicio. Y el programa lo que verifica siempre será la flecha activa. Dice que el límite de la flecha activa para la viga será L entre 480. Mi de flexión en la viga es 0.70 milímetros y la admisible era 8.44. Me encuentro muy por debajo de ese límite. Entonces también tengo la flecha total a plazo infinito, el programa la calcula. Tengo este diagrama que veíamos anteriormente. Tengo el tiempo en días y tengo una deflexión. Aquí en ese diagrama puedo visualizar aquí las deflexiones instantáneas, son estas, y tengo las deflexiones diferidas, estas curvas. La flecha total entonces tendré que es todo esto, y la flecha activa será cierto punto. Esto es la flecha total. Entonces el programa verifica de forma automática también la flecha en base al refuerzo que tenemos propuesto. ¿Cómo solucionamos si tenemos algún mensaje? Normalmente me acerco con el cursor y tengo un mensaje de un recuadro color rojo que dice no cumple estado límite de agotamiento por torsión, separación de barras de la armadura longitudinal. Lo que le acabo de explicar. Estaba este tramo también, al parecer todos los tramos tenemos el mismo error. Entonces para corregir errores como similar al caso que teníamos de columna, en vigas no podemos incrementar la dimensión de la viga, pero sí podemos editar su refuerzo. Para editar el refuerzo longitudinal, aquí tenemos armadura longitudinal. Se despliega una nueva ventana flotante en la cual tenemos aquí las opciones introducir armadura de montaje. Armadura de montaje es una armadura que el programa dispone de extremo a extremo que sirve para realizar el armado de los estribos y las barras. También tenemos armadura de refuerzo si queremos introducir armadura adicional de refuerzo. Armadura de cosidos o armaduras que se colocan en los apoyos, no es muy utilizado. Introducir algún solape, unir dos barras, dividir una barra, colocar una barra en otra capa, editar la barra, tanto diámetros como longitudes, edición de patillas o también borrar una barra. Digamos, si queremos modificar, acá tenemos en ese tramo
2 barras de 16 con una longitud de 5.25 metros. El programa me indica que la patilla tiene una longitud de 29 centímetros, entonces ese tramo recto tiene el resto de la longitud. El programa divide las barras de acuerdo a colores también. Para estas barras de 16 manejará este color magenta, para las barras de 20 color naranja, para los estribos de 10 este color verde. Entonces con la opción editar puedo modificar. Armado de perchas, el programa llama lo mismo, sinónimo de armado por montaje. O sea, la armadura básica que el programa utiliza o base para este tramo de viga. Podemos modificar que no sean 2 barras de 16, sino que sean 2 barras de 20. Tanto inferior como superior. Aceptar y de forma automática se actualiza la información. También revisamos acá cómo tenemos su gráfico de áreas necesarias y áreas requeridas. ¿Qué más se puede modificar? También si seleccionamos otra barra, esta barra de refuerzo, cambiar los diámetros que sean 3.16, cambiar la longitud. En este caso no me permite modificar la longitud porque son barras que corren de extremo a extremo. Si digamos quiero, en este momento observo que en este apoyo tengo que el área necesaria es mayor que el área efectiva, entonces me indica que necesito refuerzo en esta zona. Entonces para esto tengo la opción introducir armadura de refuerzo. En la parte superior será una barra de 12 o de 20, puedo introducir. Con el cursor me acerco próximo a este apoyo, me indica que a partir del eje de esta columna puedo trazar, digamos acá, 150 centímetros y la longitud total de mi barra, con el cursor hacia el lado derecho me desplazo, tendrá 3 metros. Entonces he dibujado en este momento un refuerzo de 3 metros que inicia a partir del eje de la columna 150 centímetros y es una barra de 20. Adicionando esta barra veo que mi gráfica cambia nuevamente. Ya no cumplía y con esta adición de esta barra sí cumplo los requisitos de área. Si quiero adicionar una barra en un apoyo, digamos en este apoyo, con el cursor nuevamente me acerco, hago clic sobre esta barra indicándome que voy a iniciar en el extremo de la columna, me desplazo con el cursor hacia el lado derecho, indico que la longitud total de la barra sean, digamos, 250 centímetros. 250 en la longitud recta más el gancho por defecto 36 centímetros. Este gancho con la opción editar puedo cambiar que no sea 36 sino que sean, digamos, 40 para redondear. 250, entonces este tramo recto cambiará a 260 para tener una longitud total de la barra de 300 centímetros o 3 metros. Nuevamente también puedo modificar el diámetro que sea una barra de 16 y no de 20. Así con estas opciones podemos ir modificando todos los parámetros de los refuerzos longitudinales. Diámetros, separaciones, si quiero eliminar una barra, puedo eliminarla. Puedo introducir un solape, vamos acá, quiero un solape con una longitud de 40 centímetros, de esta forma. Puedo unir sino las dos barras nuevamente con la opción unir. Bueno, creo que no me permite en este caso, la puedo eliminar el empalme y tener solamente una barra. Otra opción será introducir la armadura por piel para subsanar el error que tenía, que mencionaba. Hago clic y quiero introducir como armadura por piel una barra de 8 milímetros a cada cara de la viga. Entonces, una vez que introduzco este refuerzo por piel, reviso acá la sección. Entonces mi refuerzo por piel son una barra de 8 a cada
en cada cara de la viga. Presiono para nuevamente actualizar información de errores para que el programa realice la comprobación en base a los nuevo armado propuesto. Y como ven, en este tramo no tengo ninguna verificación de error, pero en este tramo sí. Aquí dice que me falta refuerzo superior, entonces puedo ir añadiendo refuerzo superior, introducir refuerzo, digamos a 200 centímetros, una longitud de 400 centímetros. Que estos sean 2 barras de 20. Actualizo información de error, acerco con el cursor, solamente acá tengo una comprobación de estado límite de agotamiento, nuevamente acá. Así vamos corrigiendo los errores tramo por tramo. Es un poco tedioso, pero es la manera correcta de verificar. Entonces, con estas opciones de edición de refuerzo longitudinal podemos realizar bastantes ediciones sobre el refuerzo. También tenemos edición sobre el modo transversal y puede evitar en este vano, como ven, de acuerdo a la gráfica, no es necesario refuerzo por corte. Puedo cambiar el estribo, utilizar de 8 milímetros. También puedo cambiar acá que sean de 10 milímetros, la separación 10 centímetros. Veo acá que con 10 milímetros de estribo se encuentra muy por encima de lo requerido. Tal vez puedo disminuir y cambiar a 8. En el caso de la norma boliviana sí me permite utilizar estribos de diámetro 8, tanto en vigas como en columnas. Inclusive acá puedo tal vez utilizar 6, porque la norma sí me permite utilizar hasta 6 milímetros. Nuevamente actualizo errores y veo que no tengo ningún error en esta viga con el armado propuesto